Las proteínas G, normalmente nosotros estamos acostumbrados a este tipo de relación. Receptor se une a un ligando, un neurotransmisor, no sé qué sé yo, este receptor se abre y permite el paso de ciertas sustancias, por ejemplo, no sé, sodio, calcio, qué sé yo. Esto es para la mayoría, ¿no? Esto es lo que generalmente nos han enseñado. Por ejemplo, los canales sodio ATPasa, algunos canales de calcio y sodio, ¿no? Sin embargo, hay otros canales o hay otros receptores que nosotros tenemos que van a ser así. Es un receptor cualquiera en donde se va a unir un neurotransmisor, una sustancia cualquiera, una sustancia X, y lo que va a hacer es simplemente interaccionar con ese receptor, y ese receptor no va a hacer nada, no se va a mover, no se va a abrir, nada por el estilo, sino que debajo de este tiene un, entre comillas, un esclavito, por así decirlo, que es la proteína G. ¿Por qué le digo esclavo? Porque este es el que va a hacer la verdadera chamba. Este receptor no va a hacer nada, absolutamente nada, te vago. Este le manda, le mete toda la chamba, lo inyuca a la proteína G y esta es la que va a realizar todo el trabajo. Pero ¿saben lo que pasa? Que esta proteína G también es medio vaga. Esta proteína G va a mandarle a otro esclavito para que este se mueva, vaya donde otro mensajero, y este mensajero lo que va a hacer es generar las acciones. Y en última instancia se va a generar, no sé, póngale una sustancia X o una enzima X, que recién esta enzima va a ir al núcleo o va a ir a, no sé, al retículo sarcoplásmico, para que, no sé, en el núcleo se liberen ciertas proteínas, se liberen ciertos mediadores, etcétera, de acuerdo a la acción del neurotransmisor, de acuerdo a lo que quiera hacer el neurotransmisor. Y en el caso del retículo, por ejemplo, liberar calcio, sobre todo calcio, pues, ¿no? Y el calcio, tengan siempre esto en cuenta, que el calcio es el que realiza las acciones, el calcio mueve. No sé, digamos que esta sustancia X quiere hacer que esa célula se contraiga, entonces va a liberar el calcio y el calcio al final va a hacer que esta célula se contraiga. Pero si se dan cuenta, este receptor no está haciendo nada. El que hace toda la chamba es este y al final este. Por esto que todo este sistema se conoce como el sistema de segundos mensajeros. Yo sé que lo han escuchado. Por este motivo. Porque el receptor está ahí tranquilo y le manda un mensajero, luego ese mensajero le manda otro mensajero y ese mensajero recién a un mensajero, al segundo mensajero para que este haga las funciones. A diferencia de los otros receptores que les había comentado antes, el dedo verde, que no sé, se le une una sustancia X y cuando se le une, este receptor cambia. Se abre o tiene un cambio conformacional, permite la entrada de iones, etc. ¿Ya? Entonces, a grosso modo tendríamos dos receptores, ¿no? Por así decirlo, dos tipos de receptores en el cuerpo. Este receptor que actúa mediante la entrada de iones se va a llamar receptor ionotrópico. ¿Ya? Y este receptor que actúa acoplado a proteína G se va a llamar metabotrópico. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya dos receptores importantes en todo el organismo. Así que cuando les digan receptor metabotrópico, siempre piensen en proteína G. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con esta proteína G? Que esta proteína G no es única para todos los receptores. Esta proteína G tiene también subtipos y va a depender del subtipo que nosotros estimulemos para que nosotros generemos una acción determinada. No sé, digamos que esta proteína G se llama proteína G, no sé, ponle B, pues, ¿no? O proteína GA. Esta proteína GA va a hacer ciertas funciones, a diferencia de esta otra proteína G que, por ejemplo, está unida a otro receptor, que es la proteína G, digamos, ponle F. Ya, esta proteína F va a hacer otras funciones. Pero si se dan cuenta, el ligando o el neurotransmisor que va a actuar en estos receptores es el mismo. ¿Ya? Es el mismo ligando, el mismo neurotransmisor va a actuar en los mismos receptores, pero la diferencia va a ser la proteína G que está acoplada a este receptor. ¿Y por qué es importante esto? Porque va a depender de qué proteína G esté acoplada a este receptor para que las acciones se realicen. Por ejemplo, esta proteína GA, digamos que hace contracción. Pero esta proteína F, digamos, proteína GF, digamos que hace relajación. ¿Ya? Pero los dos receptores están estimulados por el mismo neurotransmisor. Esa es la importancia de la proteína G. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos varias proteínas G, ya seguramente ustedes conocen varias, pero esto más o menos como base, pues, ¿no? Para que lo entiendan. Porque me he dado cuenta que varios se dificultan en cuanto a proteína G. Entonces, más o menos entiéndanlo así. No depende del neurotransmisor, del ligando, va a depender de qué proteína G estimule. Y tampoco a veces depende del receptor, incluso el mismo receptor puede estar acoplado a cierta proteína G o a cierta enfermedad.
¿Está bien? Y entiendan que las proteínas G siempre, la proteína G entre comillas, pónganle que es una vaga, pues no, la proteína G no hace nada, le manda a su esclavito, el alfa también le manda a otra pata y estos al final recién generan a un mediador que hace toda la respuesta. Listo. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros tenemos 3 proteínas G importantes. Hay varias, ¿eh? Hay varias, pero las más importantes son estas de acá. El GQ, el GI, el GS. Son 3 importantes. ¿Ya? Y ahora que estamos en cardio, neumo, vamos a utilizar bastante lo que son los receptores adrenérgicos, ¿no? Entonces vamos a tener una pantalla en blanco. En cardio nosotros tenemos receptores adrenérgicos y receptores muscarínicos y no muchos receptores colinérgicos. ¿A qué me refiero con esto? Que cardiología y neumología van a actuar mediante el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático y parasimpático van a ejercer sus funciones en cardio y en neumo. ¿Por qué? Porque la respiración, si bien es cierto, puede ser voluntaria, hay ciertos procesos que son involuntarios. Y lo mismo con el corazón, es involuntario. Por eso que están regulados por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y dentro del sistema nervioso autónomo, ¿quiénes están? El sistema nervioso simpático y parasimpático. Y el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿cómo es que ejercen su función? Mediante sustancias que estos secretan, sobre todo la noradrenalina y la adrenalina, pues, ¿no? También es conocido como epinefrina y norepinefrina, pues, ¿no? Al revés, norepinefrina y epinefrina, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Estos se van a convertir como esa sustancia X que hemos comentado, que va a ir a estimular al receptor, ¿ya? Este receptor, pónganle receptor por el momento, ¿no? Alfa. Y este receptor alfa va a ejercer ciertas acciones de acuerdo a qué proteína G esté anclado a esto. Y lo mismo, este receptor va a actuar en otro receptor, pónganle receptor beta, y este receptor beta va a generar ciertas acciones de acuerdo a qué proteína G esté anclado. O sea que solo hay beta y alfa, hay varios. Tenemos beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, que son los más importantes. Van a escuchar, por ejemplo, beta 3, que ya casi no tiene mucha utilidad. Para neumo y cardio al menos nos sirven bastante beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúan estos alfa, estos beta? Acá lo vamos a ver. Miren entonces que nosotros primero tenemos estas 3 proteínas G, las más importantes que les había comentado. ¿Cómo es que actúan esas proteínas G? Primero, había dicho que hay algunas proteínas G que van a generar movimiento, que van a generar activación, que van a excitar, qué sé yo, miles de cosas. ¿Cuáles son esas proteínas G? La GQ y la GS. Estas se relacionan bastante con el movimiento, con ciertas actividades, ¿ya? Eso de que uno antagoniza al otro, uno inhibe al otro, es un poquito... Sí se cumple para muchas situaciones, pero no es, desde el punto de vista técnico, no es así. Ya cada uno tiene su función y cada uno va a ejercer sus efectos. Ahora, estas son estimulantes, la GQ y la GS. ¿Y quién es la que inhibe, por así decirlo? La GI. Y de inhibición, pues, ¿no? Les había comentado, ¿no? Que va a haber ciertas proteínas G que van a inhibir y ciertas proteínas G que van a excitar. Las que excitan GQ, GS. Y las que inhibe, GI. ¿Cómo actúa el GQ? Entonces, miren, imagínense que este es el receptorcito, pues, ¿no? Que está acoplado a GQ. ¿Ya? Este es el receptor que está acoplado a GQ. Viene en este caso la noradrenalina o adrenalina, pónganle, porque estamos en sistema nervioso simpático, parasimpático y simpático. O en todo caso la acetilcolina, parasimpático. Cualquiera de estos va a venir y va a excitar a este receptor. Pónganle que este es un receptor alfa 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Se excita el receptor. Ya habíamos dicho que los metatrópicos son los vagos, ¿no? El alfa 1 está tranquilo, simplemente reconoce el ligando y le va y le manda a su esclavo de acá, al GQ. Y dice, ¿sabes qué, GQ? Necesito que me hagas tal chamba. El GQ le dice, ya sabes qué es, ya voy a hacerlo, pero ese también es otro vago. Y este GQ, esta proteína GQ, tiene anclado a ella subunidades, que son estas de acá. Subunidad alfa, beta y gamma. ¿Ya? Estas de acá. Entonces el GQ le dice, ¿sabes qué? Alfa, subunidad alfa, me han mandado a hacer una chamba, quiero que tú la hagas. Entonces se fosforila estas subunidades, como están viendo acá hay un cambio de GTP a GDP, se fosforila, y el alfa es el que se disocia de estas subunidades y se va a unir a una enzima de membrana, que es la fosfolipasa C. ¿Ya?
Y esta alfa va y le dice a la fosfolipasa, ¿sabes qué? Me han dicho que haga esto, por favor, ¿lo puedes hacer? Sí, la fosfolipasa lo que hace es convertir el inositol difosfato a diacilglicerol y a inositol trifosfato, que son enzimas que van a hacer las acciones que les he comentado, pues, ¿no? Al final. ¿Qué hace el diacilglicerol? Genera o activa la proteinquinasa. ¿Y qué hace la proteinquinasa? Va al núcleo y le dice, ¿sabes qué núcleo? Necesito que me generes promotores, proteínas, genes, que van al final servirme para la acción que yo requiero. Por ejemplo, el alfa 1 que hace vasoconstricción. Entonces le dice al núcleo, ¿sabes qué? Requiero que me saques proteínas para, no sé, generar miocina, actina para mi contracción. ¿Ya? Y luego el inositol trifosfato lo que hace, su única acción es liberar el calcio. ¿De dónde? Del retículo sarcoplásmico. Entonces, al final, ¿quiénes son los que hacen la chamba? Se puede decir que el diacilglicerol y el inositol trifosfato, o en todo caso la proteinquinasa, pues no, en caso del diacilglicerol y el inositol trifosfato. Entonces, el alfa o la noradrenalina o epinefrina estimulan al alfa 1. Este alfa 1 como está unido a GQ, el GQ va a decir, ¿sabes qué? Ve, y se genera todo este proceso, toda esta cascada que están viendo acá. ¿Cuál es su chamba de ustedes? Memorizar, por ejemplo, qué proteínas o qué receptores están acoplados, a qué proteína G. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso parasimpático, alfa 1 está acoplado a GQ. ¿Ya? Alfa 1 está acoplado a GQ. Es el único que está acoplado a GQ en el sistema nervioso simpático. ¿Ya? En cuanto al sistema nervioso parasimpático, ¿quiénes son los que están acoplados a GQ? El M1 y el M3. Y si se dan cuenta es como que el M3, por ejemplo, ¿qué hace en el músculo del pulmón? Hace contracción, ¿no? Del músculo liso. ¿Y qué hace el alfa 1? Hace constricción también de los vasos, hace secreción, aumenta el inotropismo, por ejemplo. ¿Ya? O sea, más o menos si lo ven es como que, bueno, el alfa, el GQ siempre está como que mueve algo, ¿no? Como que contrae algo. ¿Ya? Su chamba es eso, memorizar cuáles van a dónde. Y más o menos una memotecnia que he encontrado es esta acá, ¿no? Todo lo simpático, si ustedes lo ordenan de 1, 2, beta 1, beta 2, beta 3, es así, KISS. Alfa con Q, alfa 2 con I, beta 1, y todo beta, ojo, eso sí es un dato, todo beta, siempre con GS, siempre con GS. Ya, ahorita vamos a ver cómo hacer. Pero como les digo, la chamba nada más es esa. Tratar de memorizar qué tipo de receptor está acoplado a qué tipo de neurotransmisor. Perdón, de sistema. Ahora vamos con la GS, que también es uno que mueve, por así decirlo. La GS también viene, no sé, viene la noradrenalina o la adrenalina, no sé quién sea. ¿Y qué es lo que hace la noradrenalina? Adrenalina se va a unir a su receptor, en este caso, digamos, que es un receptor beta, ¿ya? Y este beta está acoplado a GS, a proteína GS. Es distinto a una GQ, ¿ya? Entonces el receptor B, los receptores beta están acoplados a proteína GS. ¿Y qué hacen estos receptores de proteína GS? Hace lo mismo prácticamente. Le dice a su subunidad alfa, ¿sabes qué es subunidad alfa? Quiero que vayas y le digas a la adenilato ciclasa, ya no es fosfolipasa C, es ya la adenilato ciclasa, quiero que le digas que por favor me transforme ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico que hace, activa la proteinquinasa. Y esta proteinquinasa que hace, va al núcleo, le dice, ¿sabes qué? Necesito que me promuevas tales genes, ¿sabes qué? Necesito proteínas para tales cosas, ¿sabes qué? Necesito canales para tales cosas, por favor. Y este es el verdadero mensajero que es el que hace la acción. ¿Ya? Más o menos, si se dan cuenta, no son el mismo mecanismo, no es la misma cascada. Yo creo que les pueden preguntar, por ejemplo, a ver, la proteína G, ¿con quién actúa? ¿O cuál es la cascada enzimática de la proteína G? Bueno, la proteína G actúa con la adenilato ciclasa, y esta adenilato ciclasa lo que hace es hacer que el ATP se convierta en AMP cíclico, y el AMP cíclico lo que hace es activar la proteinquinasa, y la proteinquinasa lo que hace es generar la respuesta. En este caso, digamos que yo estoy en un beta 2. Un beta 2. Beta 2, ¿dónde lo encontramos? En el músculo liso bronquial, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando yo estimulo mi beta 2? Mi beta 2, que está acoplado a proteína GS, lo que va a hacer en mi pulmón o en mi músculo liso bronquial es una broncodilatación. ¿Ya? Relaja el músculo liso. Esa es una acción. Pero siempre está haciendo algo. ¿Ya? Y en beta 1, por ejemplo, el beta 1 que está en el corazón, ¿qué es lo que hace el beta 1? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el tropismo, ¿ya?
O sea que siempre ese, si se dan cuenta, el GS y el GQ, de algún modo u otro siempre están moviendo algo, están aumentando, siempre están en actividad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su chamba también? Memorizar qué receptor está acoplado a qué, a qué proteína G y en dónde lo encuentro. Lo más importante es que se supone que tienen que saber ahora que estamos a puertas del examen, beta 1 corazón, que es lo que hace, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, libera renina. Y beta 2 que hace en el pulmón, lo más importante, relaja el músculo liso. Alfa 1 que hace, igual con más para vasos, hace vasoconstricción y aumenta el inotropismo. No es mucho este efecto, simplemente quédense con la vasoconstricción. Y luego, ¿qué pasa con el sistema nervioso parasimpático? Que también actúa con proteína G, pero en este caso ya no sería noradrenalina y adrenalina lo que se une, ¿verdad? El receptor, sino que sería acetilcolina, ¿ya? Porque es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuáles son, por ejemplo, los más importantes en este caso si nosotros queremos hablar de cardio y de neumo? El M3 se encuentra en el pulmón y es el malo, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Genera contracción del músculo liso. Y el M2 se encuentra en el corazón y antagoniza la actividad del beta 1. ¿Qué hace? Bradicardia, inotropismo negativo. ¿Ya? Listo. Entonces vamos con la última proteína G, que es la GI. Todo lo que se le ha hablado, el último que les he dicho es, tienen que repasarlo nada más. Proteína GI, ¿qué es lo que hace? Y de inhibición. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo, activa a su subunidad alfa. Y esa subunidad alfa ya no va a ir y activar o decirle que genere tal chamba. Lo que va a hacer esta subunidad alfa es inhibir. Si por ejemplo esta GI está trabajando con, no sé, digamos que se encuentra en la membrana adenilatosa ciclasa, la inhibe. Si en la membrana se encuentra fosfolipasa C, la inhibe. Es de inhibición. Las inhibe y obviamente si las inhibe ya no se va a generar todo esto en caso de la adenilatosa ciclasa o todo esto en caso de la fosfolipasa C. ¿Listo? Y eso también es importante para ciertas secciones. Por ejemplo, cuando ustedes van a estudiar el receptor P2Y2 en agregación plaquetaria, se van a dar cuenta que el receptor de ADP actúa con proteína GI. Y este GI lo que hace es inhibir la adenilatosa ciclasa. ¿Ya? Eso es lo que hacen este tipo de receptor. Así que simplemente memoricen o traten de repasar cuál es cuál y qué receptores están acoplados a qué tipo de proteína. ¿Listo? Si han entendido eso, va a ser mucho más fácil, por ejemplo, hacer farmacología de neumo. Vamos a hacer, para los que estamos con Vargas, él le gusta mucho preguntar ese tipo de cascadas enzimáticas, como fosfolipasa C, adenilatosa ciclasa, y relacionarlo con los fármacos, por lo tanto, ¿ya? Entonces, vamos primero con neumo. Mire, en neumo las dos patologías, los paradigmas, las vedettes en cuanto a farmacología en neumo son asma y POC. ¿Ya? Ustedes no van a utilizar fármacos en otra patología que no sea asma y POC. Derrame pleural, ¿qué se hace? En algunas situaciones se hace coracocentesis, se diagnostica, se trata la causa, pero no se usa fármacos, así nada más, ¿no? En neoplasias es quirúrgico, quimioterapéutico, no sé, en fibrosis a veces también son corticoides y eso, pero generalmente también es por trasplante, donde van a utilizar todos sus fármacos, todo el arsenal que vamos a ver es en asma y EPOC, sobre todo, ¿ya? Así que asma y EPOC tienen que dominarlo bastante, porque es ahí generalmente donde siempre se centran neumo y las preguntas de neumo también, pues. Ya, entonces, ¿qué pasa en el... Bueno, algunas diferencias todavía entre asma y EPOC, para más o menos meternos al a los fármacos. ¿Qué ocurre con asma y EPOC? Siempre tienen que estudiarlos así, comparándolos, ¿ya? Los dos son procesos inflamatorios, sí. Los dos son procesos inflamatorios crónicos, sí. Pero ¿qué los distingue? Asma, dos palabras. R. ¿Ok? Son dos R's. ¿R de qué? De reversible. Y doble R de qué? De hiperreactivo. ¿Ya? ¿Qué ocurre con el asma? En el asma, normalmente el paciente, por ejemplo, con asma, puede, si es que es un asma leve, sus bronquios, sus vías aéreas están así, tranquilas. Pero de la nada un día está corriendo, toma aire, un día se le mete una cara a la nariz, está con su mascota, y este músculo liso bronquial reacciona tanto, por eso es que se dice, es muy hiperreactivo, más de lo normal. Tiene una reacción muy exagerada, por así decirlo. Normalmente nosotros
estamos siempre en contacto con ácaros, con polvo, pero nuestro músculo liso bronquial no reacciona como el de un paciente con asma. Ahí viene el fenómeno de hiperreactividad, que sí o sí tiene que cumplirse para nosotros diagnosticar asma, ¿ya? Sí o sí tiene que haber hiperactividad. ¿Y cómo tú demuestras hiperactividad? Ahorita lo vamos a ver. Y lo otro tiene que ser reversible. Que este paciente, digamos que cuando ya ha hecho su broncoconstricción, tú le das un fármaco y lo reviertes. Tranquilamente el paciente está así. Revierte su cuadro. No hay ningún problema. En cambio, ¿qué pasa con el EPOC? El EPOC tiene que ser irreversible. Sí o sí, esa es la palabra. Porque los dos son crónicos, los dos son procesos inflamatorios. ¿Qué ocurre en el EPOC? El EPOC generalmente te van a decir que es un paciente mayor, más de 40 años, que toda su vida ha fumado, que toda su vida ha estado expuesto a polvos, que es un paciente con neumoconiosis, que es un paciente que cocina con leña toda su vida, múltiples cosas que te van a decir que este paciente está expuesto, que trabaja en, no sé, en tal lugar que todo el tiempo está inhalando polvos dañinos, o sea, siempre te lo van a poner así, y siempre es un paciente mayor, o sea, este es un proceso de años de, de exposición. Incluso algunos libros por ahí, si mal no recuerdo, dicen más de 20 años de exposición. Que, por ejemplo, cigarro, que, por ejemplo, polvos, etc. ¿Y qué pasa cuando estos polvos están que friegan y friegan el músculo liso bronquial? El músculo liso bronquial, en primera instancia, lo que hace es tratar de limpiarlo, ¿no? Tratar de limpiar este polvo con sus cilios, tratar de limpiar este polvo con moco que secreta, ya, siempre en primera instancia. Pero como el estímulo es tan constante, la que friega y friega, el músculo liso lo que va a hacer es un remodelado. Oye, ¿sabes qué? Este patata que se mete, yo no puedo estar todo el tiempo secretando moco, así que tengo que generar un mecanismo de respuesta, un mecanismo de adaptación. ¿Qué hace? Hipertrofia de sus paredes, genera hipertrofia de las glándulas, del moco, hay hipersecreción de moco. O sea, este es un cuadro que ya prácticamente ha evolucionado y se ha consolidado. O sea que este paciente que yo le dé beta-2 agonistas o algún broncodilatador ya no me va a revertir, porque ya este es un proceso de años que ha ido consolidándose. Como quieras revertir una hipertrofia cardíaca con algún fármaco. Ya es un proceso de años. ¿Listo? Entonces estos pacientes, por ejemplo, desde ya les voy diciendo, no responden, o la respuesta a broncodilatadores es mínima, es poca. ¿Ya? Entonces tiene que haber irreversibilidad en los pacientes de poco. ¿Y qué es esto de irreversibilidad en cuanto a una interpretación clínica? Nosotros cómo demostramos esta reversibilidad y irreversibilidad con el índice de Tifenau, que es el cociente o la relación del FEP1, del volumen, capacidad vital forzada, ¿no? Que más o menos tiene que ser mayor de 80%, perdón, mayor de 70%. Y si es menor de 70%, nosotros estamos diciendo de que es un patrón obstructivo. O sea, hay una obstrucción. Obviamente acá hay obstrucción, pues no, como todo el bronquio está totalmente tapado. ¿Y cuando decimos que es reversible o no reversible? Decimos que es reversible cuando le damos broncodilatadores, de lo que digamos que estaba en 50%. Le hemos dado broncodilatador y ha subido hasta 80%, ha revertido. ¿Por qué? Porque ha subido más del 12%, o 200 mililitros. Pero digamos que este paciente estaba en 60 y le doy broncodilatadores, mejoró a 62% nada más. No ha mejorado, pero no ha revertido. ¿Por qué? Porque hay menos del 12%. Si es que ha revertido, decimos que es un paciente con patrón obstructivo reversible. Por ejemplo, ¿quién? Asma. Si no ha revertido, en cambio, que decimos que es un patrón obstructivo que no ha revertido, por ejemplo, ¿quién? EPOC. ¿Ya? Esto es cuando les hablo de reversibilidad y irreversibilidad, pues, ¿no? Ahora, este fenómeno de hiperreactividad también es un criterio diagnóstico de asma. ¿Por qué? Porque tú tienes que demostrar que hay hiperreactividad en el bronquio. ¿Cómo lo demuestras? Digamos que el paciente está asintomático, ya la mamá trae al niño cuando ya está en sus periodos de crisis, o sea, de intercrisis, es asintomático, pues, ¿no? Viene y dice, ¿sabes qué? Tengo una crisis, esto le pasa, pero ahorita está tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que haces para hacer sin asma? Al niñito le das, por ejemplo, meticolina o histamina, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué hacen estos? Generan una broncoconstricción o tratan de provocar el cuadro de hiperactividad. Y tú vas a decir de que sabes que sí es muy hiperreactivo cuando reacciona y baja más del 20% su índice de Tifenau, pues, ¿no?
tú ves, llenito, normalmente ahorita está con 90%, digamos, y pucha, le has metido su meticolina o estamina, y no sé, baja hasta 60. Uy, totalmente reactivo, pues, ¿no? Y eso tú lo demuestras y vendría a ser un criterio de asma. ¿Ya? Listo, entonces, más o menos eso es lo que tienen que ver en asma y EPOC. Y como les he comentado, estos dos son las vedettes o los fármacos que se van a beneficiar de todo este arsenal terapéutico que vamos a ver, pues, ¿no? Ahora, si vamos directo a fármacos, más rápido, y todos los targets que más o menos nos piden identificar en farmacología. Entonces, vámonos al músculo liso bronquial, ¿ya? Entonces el músculo liso bronquial, ahí está, músculo liso bronquial, normal, tranquilo. En este músculo liso bronquial yo tengo a dos, por ejemplo, a dos receptores importantes. ¿Qué hemos dicho que quién está acá? El beta 2, ¿verdad? El beta 2 está acá en el músculo liso bronquial. El beta 2 está acoplado a qué proteína? A proteína GS. ¿Listo? Entonces el beta 2 está acoplado a proteína GS. ¿Qué es lo que hace normalmente el beta 2? Cuando se estimula, lo que hace es una broncodilatación. ¿Cómo genera esta broncodilatación? De la siguiente manera. Con la GS que habíamos dicho, después de estimular a la hilatociclasa y todo, ¿qué hace con el AMP cíclico? Lo eleva. Como eleva el AMP cíclico, activa la proteoquinasa, se eleva la proteoquinasa A, y esto al final genera la broncodilatación. Esto es el proceso de la cascada enzimática que genera la activación de los receptores beta 2. Broncodilatación. ¿Ya? Ahora, digamos que estoy con un paciente con asma. Plum, totalmente con broncoconstricción. Así está, bien chiquito. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, si es que yo estoy consciente de que mis receptores beta 2 lo que hacen es broncodilatación, si yo tengo un paciente que está con broncoconstricción, me gustaría dilatarlo, ¿no? Lo que yo busco es dilatarlo, porque este paciente está totalmente obstruido, no respira bien, porque no está pasando el flujo, obviamente, por esos vasitos, por esos bronquios chiquitos. Entonces lo que hago es, meto un fármaco que me estimule al beta 2, para que al final me genere broncodilatación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos fármacos? Los agonistas de los receptores beta 2. Y estos agonistas de los receptores beta 2 tenemos de dos tipos. Los de corta acción, los de acción corta, y los de acción larga. ¿Cuál es el ejemplo clásico de los de acción larga, por ejemplo? Salbutamol. Y acá, por ejemplo, uno de acción larga, salmeterol, por ejemplo. Ya, por ejemplo. Cuando yo utilizo, por ejemplo, un agonista de acción corta, una de acción larga, más o menos lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, un target, en este caso, vendría a ser el receptor beta 2, ¿verdad? Que cuando yo veo un paciente que está con broncoconstricción, lo estimulo y me genera una broncodilatación. ¿Ya? Eso, por ejemplo, ¿qué pacientes? Asmáticos. Porque les había comentado que el EPOC es un poco irreversible, el EPOC siempre va a estar así. Se usa, pero no tiene mucha actividad a diferencia del asma, que sí se utiliza bastante. Entonces acá yo tengo los receptores, o bueno, los fármacos de acción corta, que es el salbutamol, el ejemplo clásico, y la acción larga, ¿no? Ahora, cuando yo uso, por ejemplo, acción larga, el salbutamol, estos generalmente se dan de rescate. O sea que cuando el paciente está en su crisis, yo le doy su broncodilatador de acción corta. ¿Por qué? Porque actúan rápido, ¿no? Actúan rápido y además tienen tiempo de vida media corta, ¿no? 2 horas más o menos. Actúan en 20 minutos y se mueren en 2 horas. En cambio, si el paciente está en su crisis y yo le doy uno de acción larga que demora en actuar, pero que dura más, entonces es ilógico, ¿no? ¿Cuándo yo le voy a dar una de acción larga? Cuando de mantenimiento. ¿Ya? O sea, estos pacientes ya una vez que le he rescatado de su crisis, para evitar que vuelva a hacer crisis, simplemente yo le doy un fármaco de acción larga, pues, para tratar de mantener este proceso o este cambio. ¿Ya? Si bien es cierto, en asma hay escalones que te van a decir, primero, sabes que si es un paciente leve, solamente dale beta 2 agonistas de acción corta, pero cuando el paciente lo requiera. O sea que hay asmas que son leves y que solamente van a necesitar beta 2 agonistas de acción corta cuando lo necesiten. Un paciente, un día, no sé, este paciente, que raro hace su crisis, una vez al mes que hace su crisis. Nada, y eso, solamente cuando se cansa demasiado, no sé qué le pica, y así, y eso también es poco. Tú no le vas a dar
fármacos de acción larga en un paciente que está totalmente controlado o es un asma leve, pues, ¿no? Simplemente le dices, oye, señor, entonces, cuando le ocurre estas crisis bien infrecuentes que usted dice, le da un beta-2 agonista de acción corta. Y de ahí va subiendo, pues, ¿no? Se va sumando beta-2 agonista de acción corta con un otro fármaco hasta el escalón, hasta el último escalón de asma, que no, si lo han visto, me van a dar la razón, que ya son pacientes muy severos, muy sintomáticos, y acá, en los últimos escalones, por ejemplo, los escalones 5 y 6, es en donde se utilizan ya los fármacos en chino. Montelukast, cromoglicatos, anticuerpos monoclonales, magnesio, teofilinas, todo lo que se... Oye, este fármaco y este fármaco, o sea, todo lo raro, todos los fármacos nuevos, novedosos, siempre se intentan dar ya en las últimas, en esas de acá. ¿Ya? Safirlukast, Montelukast, no sé, todas esas cosas raras, pues, ¿no? Que siempre les ponen. Ahora, en los estadios iniciales siempre se trata de solamente beta-2 agonistas, ¿no? Y en los de acción larga simplemente son de mantenimiento. Listo, hemos hablado del receptor beta, entonces ese es un target importante que hay que tener en cuenta porque genera broncodilatación. Ahora, otro target importante es este de acá, el AMP cíclico. ¿Ya? ¿Por qué el AMP cíclico? Porque acá hay otra, una enzima que es la fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa lo que hace es transformar el AMP cíclico, lo inactiva, lo metaboliza. El AMP cíclico lo transforma a 5-AMP, o sea que es una forma inactiva, simplemente lo inactiva, ¿ya? La fosfodiesterasa. Entonces, en un paciente que está con broncoconstricción, ¿yo qué quisiera hacer? Si es que esta enzima lo está que metaboliza mi AMP cíclico, si lo metaboliza ya no habría proteinquinasa, y si es que no hay proteinquinasa, ya no habría broncodilatación. Así que en un paciente con broncoconstricción, ¿cuál sería mi chamba? Inhibir a este de acá. ¿Por qué? Porque este de acá me está generando broncoconstricción mediante la inhibición o el metabolismo del AMP cíclico. ¿Ya? ¿Quién es ese fármaco o cuáles son esos fármacos que inhiben a esta fosfodiesterasa? Las metilxantinas. Las metilxantinas, acá se encuentra, por ejemplo, la teofilina, son fármacos que inhiben la fosfodiesterasa. Y como inhiben la fosfodiesterasa, el AMP cíclico ya no va a tener quien lo inhiba, pues no. Porque la fosfodiesterasa lo que hacía es inhibir al AMP cíclico. Como ya no tiene a quien lo inhiba, el AMP cíclico aumenta la proteinquinasa y hay broncodilatación. Pero ustedes dirán, ya, ok, es un broncodilatador, ¿y esto en qué momento lo doy? La teofilina tiene efectos adversos elevados, ¿ya? Tiene efectos adversos elevados. Y eso se usa generalmente ya cuando fármacos como los convencionales, tipo agonistas beta-2, ya no te responden. ¿A qué me estoy refiriendo? Los escalones 5 o 6, por ejemplo. Como alternativas y eso también. Pero tenemos, por ejemplo, hay una opción terapéutica. ¿Ya? Listo. Ese es otro target que podemos tener en cuenta. Ahora vamos acá abajo. Vamos acá abajo. Vamos a tratar de dibujarlo un poquito más largo. Ya. Y acá dibujamos con celeste. Aparte de los receptores beta-2, recuerdan que había otros receptores que son los receptores M3, ya que les había comentado que también están en el músculo lisobronquial y que este M3 está unido a proteína GQ, ¿verdad? Si yo activo el M3, el GQ lo que va a hacer es, con inositol trifosfato, recuerdan, y diacilglicerol, van a generar elevación del calcio, ¿ya? Activación de la proteinquinasa, y todo esto que me va a generar broncoconstricción. Así que ya vayan marcando estos dos, que el beta-2 es el bueno y el M3 es el malo. Y el M3 es parasimpático, ¿ya? Y el beta-2 es simpático. El parasimpático en el pulmón entonces sería uno malo. ¿Cuál es su neurotransmisor? La acetilcolina. Pues, ¿no? La acetilcolina va al M3 que está acoplado a proteína GQ y esto lo que va a hacer es una broncoconstricción. Entonces, si me hace broncoconstricción y en un paciente con asma, ¿qué es lo que esperaría o qué es lo que yo buscaría? Bloquear este receptor, pues, ¿no? Cosa que si lo bloqueo ya no va a haber broncoconstricción y queda haber broncolatación, pues, ¿no? Es esperable, es lógico. Entonces, ¿cuáles son esos fármacos que bloquean a este receptor M3? Los antimuscarínicos. Y acá también tenemos los antimuscarínicos de acción larga, de acción corta. ¿Cuáles son? El tiotropio y el hipatropio. ¿Ya? Todos acá.
tiotropio y hipotropio. Son los antimuscarínicos que tenemos que bloquean estos receptores. Y estos receptores antimuscarínicos, perdón, estos fármacos antimuscarínicos, ¿en qué situaciones lo utilizamos? Si bien es cierto, son broncodilatadores, pero en asma no se utilizan mucho, sino hasta ciertos escalones, ¿ya? Pasado el 3, por ejemplo. Estos antimuscarínicos, pero sí van a tener mayor acción o mayor eficacia en los pacientes con EPOC. Si se van a dar cuenta, si han visto sus guías de tratamiento, los pacientes con EPOC prefieren estos fármacos de acá, antimuscarínicos. ¿Y por qué no estos de acá? Porque les había comentado que EPOC es irreversible. Estos beta-2 agonistas no le van a hacer cosquillas al EPOC. Si bien es cierto, se usan, sí, en ciertos estadios, pero no es como que tienen la eficacia que sí lo tienen en asma. En cambio, los antimuscarínicos sí tienen mayor eficacia, son mucho mejores que los agonistas beta-2, porque así como te dice el CTO te dice, ¿sabes qué? En EPOC lo único reversible dentro de todo lo irreversible que tiene es el sistema nervioso parasimpático. En EPOC se ha visto que hay una sobreactivación del sistema nervioso parasimpático, así que bueno, lo inhibes, inhibiendo el M3 obviamente, y como que tienes ahí un componente de reversibilidad, ¿no? Si bien ese no es lo mejorcito que hay, pero bueno, se puede hacer. Entonces estos pacientes se benefician más de antimuscarínicos. ¿Cómo actúan los antimuscarínicos? Van, bloquean este receptor. Si se bloquea el M3, miren que ya no va a haber broncoconstricción, ¿verdad? O sea, ¿qué habría que? Broncodilatación. Entonces sería otro target a tener en cuenta, los receptores M3. ¿Vale? ¿Qué otro fármaco, por ejemplo, acá tenemos? Estos son los fármacos que nos van que van a actuar. Todos estos son broncodilatadores, obviamente, ¿no? Son broncodilatadores. Brian, ¿está bien entonces decir que tenemos 3 targets ahí? El beta-2, M3 y el